un programa de análisis jurídico y político sobre temas de interés nacional. ¡No negociable! Con Paola Martínez, Jorge de Lama e Isabel Soto. Aquí te brindamos información sin filtros ni compromisos, porque en No Negociable la verdad no está a la venta. Sabemos lo que te preocupa y lo analizamos desde un enfoque legal y también cristocéntrico. Sintonízanos todos los lunes y viernes a partir de las 5:30 de la tarde. Solo por Betel. ¡Te acompaña! Muy buenas tardes, amigos de todo el Perú. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran los que están conectados a esta hora a la frecuencia de Betel Radio por los 100.1 FM y por los 660 AM? El día de hoy, lunes 7 de octubre, te damos la más cordial bienvenida a este espacio de tu programa No Negociable, programa número 61. Pero como siempre, amigos, no me encuentro sola, estoy acompañada de Paola Martínez y Jorge de Lama. Así es, amigos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Queremos saber desde dónde nos están escuchando. Escríbenos al 947-246-545, que estamos sacando nuestro, diferenciación. ¿Cuál es el distrito más hincha del programa No Negociable? Hola amigos, hola Paola, hola Isabel, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes, muy buenas tardes. Bienvenidos amigos a una nueva edición de su programa No Negociable, tu programa de análisis jurídico y político sobre temas de interés nacional. Y miren, nuevamente me siento bien contento de saber que es el programa 61, ¿no? No lo puedo creer, cada vez que contamos el programa que ha pasado tantos programas, ¿verdad? El tiempo pasa volando. Sí, por la gracia de Dios, ya 61 capítulos de nuestro programa No Negociable, y como siempre, en cada programa abordamos temas de interés nacional, amigos, que afectan tu vida y que hay que analizarlos desde el punto de vista jurídico, político, pero sobre todo cristocéntrico, de acuerdo a nuestros valores. Y antes de iniciar, primero voy a anunciar, mejor dicho, el tema. El tema es candente, pena de muerte en el Perú. ¿Es posible? ¿Qué piensas? Escríbenos tus opiniones al 947-246-545. Y antes de iniciar, ya con nuestro especialista que se encuentra con nosotros en el set, vamos a la nota. La nota en No Negociable. La criminalidad en el Perú ha alcanzado niveles alarmantes. Extorsiones, asesinatos y otros delitos violentos se han convertido en el pan de cada día. Las medidas actuales, como la privación de libertad, parecen insuficientes para disuadir a los delincuentes. La sociedad clama por justicia, seguridad y más severidad. Pero, ¿estamos realmente preparados para adoptar medidas más drásticas? La pena de muerte, una de las formas más antiguas y controversiales de castigo, ha sido utilizada a lo largo de la historia para imponer orden y justicia. Data desde el Código Hammurabi en Babilonia, pasando por la antigua Grecia y Roma hasta la Europa medieval. La pena capital, como también es llamada, ha sido vista como un acto de disuasión en el comportamiento criminal. En el Perú, la pena de muerte ha tenido una historia tumultuosa. Se aplicaba en casos de traición, terrorismo y otros delitos graves, hasta su abolición en 1979. La Constitución de 1993, la vigente, permite su aplicación solo en tiempos de guerra y actos de terrorismo. Además, el Perú está supeditado a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocido como el Pacto de San José, que limita la aplicación de la pena de muerte a los delitos más graves y promueve su abolición progresiva. ¿Estamos dispuestos a romper con estos compromisos internacionales? A nivel mundial, la tendencia se ha dirigido a la abolición de la pena de muerte. Más de 100 países han eliminado esta práctica, argumentando que no solo es inhumana, sino también ineficaz. Sin embargo, en países como Estados Unidos y China, la pena de muerte sigue vigente y es aplicada en casos de delitos extremadamente graves. La pregunta que debemos hacernos es: ¿la pena de muerte es una solución viable para el Perú? ¿Estamos retrocediendo a métodos que el mundo moderno está dejando atrás? La respuesta definitivamente no es sencilla y requiere un análisis profundo desde diferentes puntos de vista.
el jurídico, el social, el moral, el ético, pero también el espiritual. La nota en No Negociable. Acabamos de escuchar la nota y seguidamente vamos a presentar ya a nuestro invitado de esta tarde. Él es el doctor Rafael Vega Yapapazca. Él es abogado titulado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro del Colegio de Abogados de Lima, con magíster en Ciencias Penales en la antes referida Casa de Estudios, con más de 15 años de experiencia en litigio. Además, es profesor contratado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para el curso de Derecho Penal Parte Especial 3. Además, es expositor y capacitador en temas de derecho penal, procesal penal y litigación oral. Doctor Rafael Vega, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy agradecido con la invitación. Gracias por estar en este espacio, doctor, y creo que es una persona más que calificada para poder acompañarnos a responder las preguntas en torno al tema pena de muerte en el Perú. ¿Es posible? Y antes de eso escuchábamos un audio de contexto, la nota, y podríamos decir que en los últimos días o meses o hasta años hemos estado sufriendo una inseguridad ciudadana terrible, doctor. Así es. E incluso en los últimos días hemos visto un paro de transportistas que se ha suspendido por el momento, pero que dicho sea de paso no afecta solamente a transportistas, sino también a microempresarios, comerciantes y personas de a pie que andamos por la calle y que de repente tenemos el temor de ser abordados por un delincuente que nos pueda hasta matar por un celular. Hemos llegado a esa etapa de pensar, porque estoy segura que gran parte de la sociedad se pregunta esto: pena de muerte en el Perú, ¿es posible? Y primero queremos que nos responda, doctor, los contextos históricos, legales de la pena de muerte, si es realmente disuasiva en los países en los que se aplica. A ver, hay que separar eso, como bien dicen, en varios contextos. Efectivamente, me parece bastante interesante el estudio que acabas de mencionar, y es que sí, mucho tiene que ver con la efectividad de la persecución del delito y el juzgamiento del mismo para poder llegar a la conclusión de que la pena es efectiva o no. Un adecuado sistema de justicia implica que sus operadores estén debidamente capacitados y logren dar respuesta al delito. Yo pienso que si, por ejemplo, el Poder Judicial y el Ministerio Público, que pareciera a veces que están en una crisis constante en nuestro país, bajo ciertas circunstancias y escándalos que a veces se revelan, tapan muchas veces el buen trabajo que hacen profesionales excelentes que se desarrollan en el ámbito judicial. Lamentablemente, estas crisis y estos problemas, aparte de otros que también arrastran, como la falta de presupuesto, de capacitación, la falta de un adecuado trabajo planificado por parte del delito, de la persecución del delito por parte del Ministerio Público, y el trabajo que tiene que hacer la policía en resguardo también, pues, de los derechos fundamentales para esta adecuada persecución también, que muchas veces ahora con las últimas modificaciones legislativas se ponen en cierta contraposición a lo que fue la reforma procesal penal, tratando sí bien de empoderar el trabajo de la policía, cosa que estoy de acuerdo. Hay circunstancias que el Ministerio Público también debe planificar con la policía, pero tratar a partir de ciertas decisiones que se pudieran tomar, me parece a mí que tiene que tener una mejor planificación, ¿no? El trabajo de todos los operadores judiciales, si fuera de mucho más eficiente, no se hablaría de temas como el de la pena de muerte. Claro, y es un sistema, es decir, no solamente es un sistema, como lo conversamos la vez pasada, para contarle, doctor, nosotros decimos, es un sistema, viene desde que cometes el delito hasta la salida de esta persona del penal. Entonces está el Poder Ejecutivo, está el Ministerio Público, está el Poder Judicial, y el marco lo coloca el Legislativo. Entonces, si todo ese sistema no funciona bien o una pieza no funciona bien, eso va a repercutir en lo siguiente, es como un proceso, porque los sistemas son un conjunto de normas, recursos, seres humanos, personas, directivas, que tienen una finalidad, y si la final no se cumple es porque alguna parte del sistema no está cumpliendo. En nuestro caso creo que ya hemos llegado a que varias partes del sistema no cumplen. Tiene que ver, que me parece, solamente por agregar algo, tiene que ver incluso hasta un poco más atrás, tiene que ver con prevención.
la prevención con la propia educación del ciudadano. Claro, claro. Con cultura. la cultura, pues el civismo, el respeto, la empatía. Creo que abandonamos mucho estos conceptos desde el punto seminal, que es la educación, la casa, la familia. Nosotros tenemos que ver también, por ejemplo, en la familia es uno de los puntos que protege la Convención Americana de Derechos Humanos. El Pacto de San José protege a la familia. Claro. La pone en un lugar preponderante, y nosotros tratar de renunciar a ella, como ya también se ha planteado aquí, también podría ser desproteger ese concepto. Un punto más, también se ha hablado pues de los cambios que tuviese que haber dentro de la Constitución para tratar de implementar la pena de muerte. Y es que el artículo 2, inciso 1, dice que toda persona tiene derecho a la vida. Tendría que también tener una modificación respecto al artículo 1 sobre la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. O sea, tendríamos que poner excepciones a este tipo a estos artículos. Ya de por sí el impacto es muy grande, ¿no? Yo quiero dar un ejemplo. Tuve la oportunidad de estudiar el desarrollo de las penas del delito de violación sexual. Desde el 91 se ha incrementado tanto. Se ha incrementado un montón, ¿eh? Por eso yo digo, en el 2010 lo único que va a quedar, en 10 años lo único que va a quedar al legislador es degollar gente. Porque ya las penas van a ser tan altas que lo que le va a quedar simplemente ya no es establecer penas limitativas de libertad, sino otras cosas. Y lo que me di cuenta es que se habían incrementado tanto las penas, pero luego la incidencia del delito no había bajado. Entonces aquí tenemos pues que no hay una relación de causalidad entre el aumento de la pena y la incidencia del delito. Y lo digo con cifras propias de que están ahí. O sea, no es... Tú revisas cómo todos los agravantes de violación, algunos ya tienen cadena perpetua ya, y aún siguen ocurriendo. Esto tiene que ver mucho con lo que se llama la expansión del derecho penal. Sí, eso tiene que ver mucho con un concepto que planteó el académico español Silva Sánchez en su libro La expansión del derecho penal. Él dice que el derecho penal, cuando las sociedades tienen ciertos fracasos respecto al fenómeno delictivo, el derecho penal se expande como si fuera un chicle. Primero, por ejemplo, el tráfico ilícito de drogas era un ilícito administrativo. Empezó a crecer, empezó a generar un problema, lo hacemos un ilícito penal. El ilícito penal implica pues la imposición de una pena. No solucionamos el problema y tiene que expandirse. Esta vez vamos a castigar no solamente el tráfico, sino también los insumos, la recolección de insumos para la fabricación de droga. Tampoco podemos solucionar el problema. Muy bien, ahora vamos a castigar el llamado favorecimiento, es decir, ya actos previos a siquiera el tráfico mismo. Entonces el derecho penal va creciendo y no llegamos a una solución. Lo vemos, doctor. Vamos a... El tema más actual es la minería ilegal. O sea, la minería ilegal la hemos criminalizado ya, y hemos querido criminalizarla hasta la comercialización, hasta solamente mandar al geólogo, porque eso intentó el gobierno hace poco. Entonces, y solo para decir un ejemplo tangente y actual. Doctor, estábamos conversando en el programa pasado acerca de la violencia familiar y bueno, justamente usted ha precisado de que no estaríamos hablando de este tema si es que tuviéramos un sistema de justicia que funcione apropiadamente. Así es. Entonces, ¿qué sucede? Lo peligroso de la pena de muerte, que por cierto ya usted nos ha dado su opinión, que no es disuasiva en las estadísticas que se ha hecho a nivel internacional, es preocupante como, por ejemplo, en el sistema judicial, los temas de violencia familiar, a veces, digamos, se otorgan medidas de protección sin que haya una prueba previa de la violencia, ¿no? A manera de prevenir. Y ciertamente la violencia existe, pero también hay personas que utilizan el aparato de justicia para falsamente denunciar. ¿Se imagina usted también el riesgo que podría ocurrir en el caso de que el Perú implemente la pena de muerte si solo con una declaración eres capaz de mandar a una persona a la cárcel, ¿no? Porque hay prisión por violencia? ¿Cuánto más peligroso sería imponer una pena de muerte en el Perú cuando tenemos un sistema de justicia que no funciona eficientemente? El problema va mucho más allá, incluso más allá de la pena de muerte. ¿Por qué digo esto? Porque algo que también resguarda, protege y prepondera el Pacto de San José es el debido proceso.
Entonces, si los procesos no están resguardados a nivel de pacto y a nivel de la Constitución, por lo cual también tendríamos que modificarla, entonces esto implicaría pues que este tipo de castigos pueda darse de manera indiscriminada. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos al momento de tratar de plantear salir y alejarnos de un convenio, un pacto, un tratado internacional que lo que busque es el respeto de los derechos del ciudadano. Y no podemos permitir pensar que únicamente vamos a solucionar el problema, como quien dice, barriendo debajo de la alfombra. El problema es mucho más estructural, va mucho más allá. Mucho más allá. Doctor, y para poder, digamos, completar esta pregunta, vamos a hacer la pregunta al revés, digamos. Si la pena de muerte no es disuasiva, ¿qué otras alternativas tenemos, además de lo que usted ya mencionó, que inicia en la familia, con la formación, con el civismo, con la educación? ¿Qué se puede plantear como una medida alternativa a la pena de muerte? En este momento, como solución actual dentro de nuestro país, lo que nosotros deberíamos pensar es en tratar de empoderar, de lograr que los funcionarios, los operadores de justicia tengan los medios adecuados y la preparación adecuada para juzgar y perseguir este tipo de delitos. Me parece a mí que muchas veces el abandono o la precarización que se tiene del sistema de justicia, del Ministerio Público, del Poder Judicial, lo único que... Y bueno, de la policía también hay que decirlo, es muy importante. Por ejemplo, yo tengo entendido que hasta hace no mucho, muchas comisarías en nuestro país no contaban con internet. O sea, nosotros si queremos hacer una denuncia, por ejemplo, yo quiero hacer una denuncia en ese distrito, yo tengo que, muchas veces se decía que yo, si sufría un asalto cruzando la Javier Prado y ya era otro distrito, tenía que movilizarme a ese distrito para hacer la denuncia. Actualmente no, ya se puede hacer en cualquier comisaría, pero hasta no hace mucho no teníamos internet. Las comisarías a veces, como decimos, son muy precarias, no tienen los medios adecuados, no tienen papel, no tienen impresora. A veces te piden, cuando vas a hacer la denuncia te piden. Exacto. Y uno ni siquiera lo hace por un tema lo hace por misericordia. Dice, ya no voy a poner la denuncia, pero te apoyo con papel porque ya hasta me da pena ya. Efectivamente, lamentablemente no cumplen, no tienen los implementos para cumplir con estas medidas. Si queremos realmente tener una administración de justicia moderna, eficiente, eficaz y adecuada, implica que tengamos que invertir en estos sectores, ¿no? Implica que tengamos que invertir en educación, en formación de estos funcionarios y en darles todos los implementos adecuados de manera proporcional y adecuada a nuestras posibilidades para que el funcionamiento sea adecuado. Es la única forma que vamos a impactar respecto de el fenómeno delictivo. Doctor, y justo a lo que comentaba Isabel, recuerdo el caso del monstruo de Armendáriz, ¿no? Que Así fue es. ejecutado, pena de muerte, y que después de muchos años se determinó que era inocente, que solamente el tema de la declaración de un vendedor ambulante que dijo que estuvo por allí, bastó para quitarle la vida a ese pobre señor que realmente no sé cuál es el nombre verdadero, es el monstruo de Armendáriz. Se necesitaba ¿no? un chivo expiatorio para ese momento. Entonces, claro, el tema está en que realmente es peligroso poner la vida en manos de este sistema, y peor aún que estamos en una guerra entre el Ministerio Público, Policía Nacional, Poder Judicial, ¿no? Y qué mejor ejemplo no sé si usted tendrá datos históricos o procesales de este caso, que justamente, si estamos hablando del debido proceso, en ese caso no se cumplió. Claro, estamos hablando de un caso desde muchos años, creo que anterior a la Constitución del 79, antes de que precisamente se preponderara o se pusiera en su sitio el debido proceso y diversas garantías ciudadanas que se dieron a partir de ciertas modificaciones precisamente con esta Constitución y que también han recogido la Constitución y ha implementado la Constitución de 1993. Pero ahí hay que decirlo todo, este hecho lamentable se dio a partir pues también de una especie de psicosis colectiva, lo que actualmente podríamos estar viviendo nosotros también. Los casos de violencia no son pocos, pero también creamos una especie de psicosis colectiva en la que
ciudadano lo que busca es una respuesta violenta. Venganza. Venganza, sí. Podríamos decir más que justicia, venganza. Nosotros tendríamos que tratar de dar una respuesta adecuada a la población. ¿Cómo damos esa respuesta? Me parece pues con una administración de justicia mucho más eficiente, ¿no? Creo que precisamente estos grupos que se están implementando por parte del Ministerio del Interior, de la propia Alcaldía de Lima, tienen ciertas limitaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, estos grupos especiales que se están creando ya existían, ya hay una división de secuestros, ya hay una división especializada respecto a estos delitos que están tratando de combatirse, y lamentablemente no tienen una respuesta, no tienen resultados que mostrar. Nosotros tendríamos que pensar que se vaya mucho más allá, ¿no? Precisamente tratando de que estos funcionarios tengan una respuesta adecuada, ¿no? Doctor, Sigue tú, por favor. aparte de esa problemática que acaba de mencionar, hay un punto que también tenemos que, creo, analizar. Hay un sector jurídico que particularmente es mi posición particular, está tomando como, digamos, como justificación, ¿no? Que sí estamos bajo el marco del Pacto de San José, la Convención, y salen con un ánimo pro delincuente, pro reo. Están emitiendo comunicados. Entonces, estamos por un lado con las deficiencias en el sistema, por otro lado estos, digamos, juristas, políticos, académicos que realmente y preocupa que salgan en defensa del criminal, ¿no? Y claro, sumado al Estado que no hay un tema de prevención, de seguimiento. El incremento de los menores infractores es increíble y son más hombres que mujeres también. Entonces, son futuros delincuentes, criminales, y no se viene trabajando con ellos. Y bueno, a ver, yo pienso que no es tanto que los colegas sean prodelincuentes. Yo pienso que más que nada están tratando de defender el derecho, ¿no? El derecho muchas veces nos puede parecer contradictorio, pero lo cierto es que el delito tiene que ser perseguido adecuadamente, tiene que respetarse los derechos del ciudadano al momento de imponerse también una pena, porque como decía mi maestro, el doctor Mario Rodríguez Hurtado, cuando a nosotros se nos persiga, cuando a nosotros se nos pretenda castigar, cuando a nosotros se nos pretenda juzgar, y vamos a decir, ¿y nuestros derechos? Pero doctor, disculpe que le interrumpa, pero por ejemplo en el caso de la actuación del Ministerio Público, y que ha sido denunciado por la policía y por los coroneles y generales, el hecho ha sido flagrante, hay evidencias, ¿y por qué el Ministerio Público está soltando a los delincuentes? A ver, quien suelta, bueno, hay problemas, como digo yo, de descoordinación. La persona únicamente puede ser detenida en flagrante delito 48 horas. Salvo cuando hay una resolución judicial, podemos hablar hasta 15 días en determinados delitos, pero generalmente 10 días en casos como de criminalidad organizada. Y al delito común, al delito menor, únicamente tiene 48 horas. Y en esas 48 horas, la policía y el Ministerio Público tienen que darle todos los elementos al juez para que se pueda pedir una medida limitativa de derechos, como una prolongación de la detención preliminar, o una prisión preventiva. Eso implica pues que el Ministerio Público tiene que trabajar adecuadamente. Como digo, las limitaciones que se tiene también son lamentables, son importantes cuando nosotros queremos pensar en combatir al crimen, pero también tenemos que hacer una depuración. Tenemos que hacer una depuración de malos funcionarios. Leía yo alguna noticia en la cual una fiscal decía que no iba a ir a la diligencia porque lamentablemente tenía ella un compromiso familiar, por lo cual no iba a asistir y que todo eso le avisaran por teléfono. Entonces yo pienso que no es defensa del delincuente, sino es tratar de buscar que precisamente estos funcionarios hagan adecuadamente su trabajo. Las leyes son fuertes, las leyes son muy
podríamos decir que ayudan a la fiscalía a la persecución del delito. Por ejemplo, lo hemos visto en los llamados procesos emblemáticos. La fiscalía tiene mucho poder, mucha fuerza, pero ¿cómo podemos hacer con un mecánico que no sabe utilizar las herramientas? Que no sabe cómo pedir o cómo realizar una refacción o un arreglo. Nosotros tenemos que lograr que estos funcionarios sean los idóneos para combatir el crimen. Doctor, de las 12 constituciones políticas que ha tenido el Perú a lo largo de su vida republicana, 10 de ellas han contemplado la pena de muerte, mientras que solo 2 no la han contemplado, que son la de 1856 y 1867. Entonces, como la del 79 y la del 93 se la ha contemplado. De manera excepcional, claro. No, claro, exactamente. Lo que queremos que nos explique o le explique a la audiencia es en qué momento se firma el Pacto de San José, se vuelve vigente y cuál es el efecto en el momento de su vigencia que genera en estas 2 constituciones, ¿no? Porque sí tiene un efecto, porque tiene un artículo que usted lo puede desarrollar mejor que yo, porque es especialista, que justamente habla sobre los países que tienen regulado la pena de muerte, los que dejan de regularla, y esos candados y esas situaciones nos gustaría que usted la desarrolle, por favor. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que hay circunstancias excepcionales como contextos de guerra, ¿no? En los que sí es comprensible o aplicable precisamente la pena de muerte. Sin embargo, esa situación es absolutamente excepcional, es excepción de la excepción. No tenemos un conflicto armado pues desde el... Y son sumarios esas ejecuciones, ¿no? Por ejemplo, si tú ves a un personal de la Fuerza Armada que le está dando armas al enemigo para que entre a atacarte, tú simplemente le disparas, ya es prácticamente una cuestión sumaria, ya lo capturé, ya lo maté. Así es. No se trata de un proceso de lo que estamos hablando de la pena de muerte como un tema de política criminal, que es otra cosa. Que no es precisamente política criminal, no es algo, o sea, es parte de lo que podemos entender un castigo que puede dar el Estado a un delito pues en una circunstancia muy ajena y muy complicada. Como decimos, no tenemos un conflicto armado pues desde el año 98 con el Ecuador, el cual fue en escaramuzas muy breves, que gracias a Dios pues no hubo consecuencias mayores, más allá de algunos fallecidos que sí efectivamente sucedieron, pero no hubo una circunstancia de guerra como tal, de guerra declarada como tal. Fue un conflicto, una escaramuza. Nosotros no tenemos un conflicto armado pues desde las guerras con Colombia, las guerras con Chile, pero estas, como digo, han tenido circunstancias muy de excepción. Este Pacto de San José se implementa en el año 78 también, es decir, antes de la Constitución de 1979, y nosotros estamos adscritos a este pacto. Nosotros tenemos que respetar, porque también la convencionalidad y el respeto a estos acuerdos, estos tratados, estos convenios, son parte de la legislación nacional, tienen carácter, son casi como norma constitucional, o tienen el mismo valor. Entonces nosotros no podemos sencillamente desentendernos del mismo, no podemos pretender ser parias, no podemos pretender ser patitos feos de la comunidad internacional, y eso no solamente tendría un impacto político, social, sino también económico. Okay. Doctor, vamos a continuar hablando de este interesante tema después de una breve pausa. Regresamos, amigos. Regresamos, amigos, luego de esta breve pausa. Estamos conversando aquí en tu programa No Negociable con el doctor Rafael Vega, que nos está informando acerca de este interesante tema de interés nacional, pena de muerte en el Perú. ¿Es posible? Y nos comentaba en el primer bloque acerca de que la pena de muerte realmente, según los estudios, no es necesariamente una sanción disuasiva. A veces los ánimos se caldean, pensamos que podría ser efectiva, pero dado también el sistema de justicia que tenemos, sería un riesgo muy grande que nos podríamos correr en temas de derechos humanos. Ahora, doctor, también preguntarle acerca de lo que comentaba mi compañera Paola de la fiscalía, de cuando, digamos, se liberan delincuentes en flagrancia, pero ellos solamente tienen 48 horas para detener al delincuente, y tendría que haber una orden judicial para que pueda ser detenido por 15 días. ¿Se podría decir entonces que bajo esta figura es que se han liberado los delincuentes que hemos visto por la televisión? Efectivamente. ¿Cuál es el problema? Las fiscalías son órganos colegiados. ¿A qué me refiero a esto? Hay múltiples fiscales. Por ejemplo, no es que sea un solo fiscal, sino que
pertenecen a una fiscalía provincial, supraprovincial, de determinadas características, por los cuales ante un hecho delictivo no solamente un fiscal es el que asume el caso. Muchas veces toda la fiscalía puede asumir el caso, y al verse con ciertas limitaciones, precisamente este fiscal que le tocó este caso complejo puede solicitar ayuda a más fiscales para que puedan apoyarlo al momento pues de redactar documentos, de realizar requerimientos al Poder Judicial, de participar en diligencias. Entonces, hay algo que me parece que muchas veces se olvida, y es que el trabajo fiscal debe ser un trabajo planificado. La improvisación genera este tipo de problemas. También quizá, por qué no decirlo, la falta de compromiso de algunos malos efectivos fiscales, policiales, del Poder Judicial, y algunas veces, también no voy a eludir la responsabilidad, ciertas malas prácticas de abogados defensores. Sin embargo, acá lo que tenemos que preponderar es que el Ministerio Público, como titular de la acción penal, como titular de la persecución del delito, tiene que trabajar de manera planificada. No es que sencillamente vaya a una diligencia y diga, bueno, ¿y qué hay que hacer? Doctor, usted es quien dirige la investigación. Usted tiene que marcar la pauta hacia el resto de operadores, es decir, a la policía. La policía tiene conocimientos en ciertos actos de investigación, en ciertas actividades criminológicas. Sin embargo, quien da la pauta para la persecución del delito y las actuaciones que deben realizarse es el fiscal. Doctor, tengo 2 consultas más para usted. Usted que es especialista en el tema de los procesos penales, ¿en dónde está la falla principalmente en el sistema judicial? ¿Es en la policía? ¿Es en la fiscalía? ¿Es en el Poder Judicial? ¿Es un tema de leyes? ¿En dónde usted detectaría, digamos, la principal falla? Es la primera pregunta. Y la segunda, doctor, con respecto a la Convención Americana de Derechos Humanos, porque efectivamente usted nos ha dicho que es un tratado internacional que hay que respetar, pero también en los últimos años no sabemos cuán efectivo es estar adscrito a esta Convención Americana de Derechos Humanos, que ha perdido un poco la esencia por la cual se suscribió. Porque si entramos a la página de ONU Perú, por ejemplo, para ver, o las páginas de la OEA Perú, y vemos cuáles son los reportes periódicos que rinde el Perú, estamos migrando a los neoderechos humanos. Y los temas como la seguridad ciudadana, tengo la impresión que están quedando rezagados, para darle paso a otros supuestos nuevos derechos de las minorías, y se está, digamos, desplazando lo que tiene que ver con nuestra seguridad, que además el artículo 44 de la Constitución dice que el Estado debe protegernos contra las amenazas a nuestra seguridad. Entonces, esas 2 preguntas, doctor. Bueno, comienzo por lo último. Me parece a mí que, muy humildemente, sí, efectivamente muchas veces podemos dejar de ver los temas trascendentes por ver temas que a veces no tienen el mismo nivel de importancia. Me parece a mí que los derechos de las minorías son importantes, son trascendentes, tienen su peso político, social, económico, de diversa índole. Pero nosotros no podemos abandonar aquello que afecta al grueso de nuestra sociedad. Y en este punto es la seguridad ciudadana. Sobre todo, doctor, porque lo otro es un tema ideológico. No, y porque las minorías también son afectadas por la inseguridad ciudadana. O sea, el extorsionador al final a todos nos afecta. No te va a preguntar, oye, disculpa, ¿qué tipo de opción sexual tienes tú para ver si te extorsiono o no? No le importa, va a abarcar a todos. Independiente, a todos. Claro, a mí me parece que, como les digo, hay problemas que tienen mayor trascendencia e importancia en nuestro país, por lo que nosotros tenemos que combatir esos problemas. Ahora, yo soy un convencido que pretender desligarnos de la Convención del Pacto de San José sencillamente tendría más problemas. No veo conveniente que tratemos de salir de ese pacto. Lo que sí tendríamos que hacer nosotros es enriquecer
la forma de que logramos que nuestros funcionarios tengan los medios adecuados para la persecución del crimen. Y nosotros tenemos que hacer una limpieza de aquellos malos funcionarios. Hay demasiado trabajo mecánico, burocrático al interior de nuestras instituciones. No es posible que no haya funcionarios comprometidos en la lucha contra la delincuencia. Si nosotros pensamos eso, si es que entendemos que tenemos que abandonar, o mejor dicho, tenemos que rechazar la corrupción, tenemos que entender que la función pública es un servicio al Estado y no un medio para enriquecerse, es la única forma en que vamos a lograr disminuir esas cifras de criminalidad. Los policías saben dónde están los delincuentes. No podemos tampoco decir que no. Ellos saben, ellos conocen, porque es parte de su trabajo averiguar eso. ¿Y por qué no actúan? Doctor, ¿y no le parece que hace poquito la Fiscalía, hace unos días, creo que pidió 18 años de prisión por un policía que usó su arma reglamentaria? Bueno, obviamente desde aquí, no revisando el expediente, porque todos somos abogados, sabemos que en el expediente se encuentran cosas que normalmente la prensa no va a tocar y que podrían cambiar la opinión de un abogado experto, porque obviamente, ¿no?, cuando uno observa el expediente empieza a tener detalles que uno, dentro de su razonamiento en el derecho penal, se da cuenta que no es como dice la prensa, o sí. Pero el mensaje que se da a los demás elementos policiales, que tampoco han revisado el expediente, no es un poco, digamos, desalentador o desincentiva que empiecen ellos a esforzarse más por capturar delincuentes si van a recibir una pena de 18 años. Es decir, estamos hablando de 18 años, no estamos hablando ni siquiera 10, 5, claro. 6, 18. Entonces, ¿no le parece que estamos dando un mensaje, o que los poderes del Estado están dando un mensaje que no coadyuva, por lo menos no en general? No quiero decirlo en general, porque ya quedó claro que son parte de un sistema, pero vamos a hablar. Estas sentencias, estos fallos, estas decisiones no están generando en algunos policías una especie de desincentivo para poder aplicar su arma de reglamento, por ejemplo. A mí me parece que más que desincentivar, lo que tenemos que también exigir es que los medios y hasta el propio Poder Judicial informe adecuadamente ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, yo me he dado cuenta que muchas veces los medios del Poder Judicial y el Ministerio Público se desviven por ciertos casos representativos y sacan a la luz detalles que incluso atentan contra su propia teoría del caso. Claro. Y me parece que si tú quieres ya pretender informar a la población, es cuando ya tienes un resultado. ¿Cuál es tu resultado? Siquiera la acusación, pues. Después puedes, y debería darse la información fidedigna. También hay que entender, y lo digo con mucho respeto, que hay mucha prensa que está más por el sensacionalismo que por la veracidad y la búsqueda de la información. Y también hay limitaciones cognitivas que se pueden tener respecto a nuestro trabajo. Si nosotros, ni siquiera a veces hay lamentablemente abogados que no entienden nuestro trabajo, ¿qué podemos esperar de la prensa, ¿no? Claro, entiendo ese punto de vista. Ahora, para regresar al Pacto de San José, en el artículo 4, que habla del derecho a la vida, establece en el numeral 2 que en los países que no han abolido la pena de muerte, esta solo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada del tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se le aplica actualmente. Estamos hablando de los candados que se puso. Es decir, tú llegas al pacto con la pena de muerte, entonces quiere decir que la tienes que aplicar solo a delitos graves, ¿no? Y ya no la puedes extender, ya llegaste al pacto. Ese es el primer bloque, esa es la primera barrera. Después, no se restablecerá la pena de muerte en los estados que la han abolido. Es decir, si ya la aboliste, si tu código penal ya no la contempla, o por lo menos no contempla algunos supuestos donde los contemplaba, ya no puedes regresar a esos supuestos. Y luego dice, en ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos. Entonces, lo que yo observo es que, y como para que la gente lo entienda, es que cuando entramos al Pacto de San José tenemos que asumir esas obligaciones. Y cuando pasamos de la Constitución del 79 al 93, hubo un cambio respecto de la legislación de lo que estaba con pena de muerte. Y una vez que hemos dejado atrás la pena de muerte para cualquier supuesto, ya no la podíamos volver a retomar.
Ojo que la Constitución sí la comprende. Sí, la comprende, claro, pero lo que quiero decir es que es ineficaz, pues porque está conflictuando, está yendo en contra de lo que ya se pactó. Entonces, lo puedes poner, pero la pregunta es, oye, un momentito, dos cosas, lo que conversamos en la pausa. El Código Penal de 1991 ya no la contempla. No la contempla. Entonces quiere decir que tú ya la sacaste, y esa fue antes del 93. ¿No? Fue antes de la 93, y la Constitución ya estaba, la 79 también, digamos que ya se había dispuesto que no iba a seguir. Pero lo que sí parece que se quedó, y le hago la consulta, es el tratamiento del delito en el tema de guerra exterior. Que ahí sí se quedó, porque no es solamente la Constitución, por si acaso. Traición a la patria. Claro, en contexto de guerra. En contexto de guerra internacional, que fue lo último que se ha aprobado. Entonces, ahí creo que todavía, y me permito que me corrijan, sí se puede aplicar la pena de muerte. Pero hay un contexto. Así y ese contexto es que yo estoy peleándome con algún país, y en ese momento, por ejemplo, para que la gente lo entienda, imaginemos, ¿no? Ante actos de traición a la patria. Claro, imaginemos que un soldado de nosotros, o un general, o que sea, un oficial, le abre la puerta al enemigo para que entre. Ahí sí tú ya puedes inclusive dispararle, porque es un tema ya de defensa propia. Por ejemplo, en nuestro país tuvimos hace poco el caso de un espía que trabajaba para un gobierno extranjero, que no voy a mencionar, pero que trabajó para este gobierno extranjero. ¿No era Julio Vargas Garayar? Él y el espía Ariza también. Sí, porque acá tengo la información de que por pena de muerte nosotros hemos sentenciado, el Perú ha sentenciado, nosotros, perdónenme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas en la historia. Claro, pero por ejemplo, este caso del señor Ariza. Por espionaje. Por espionaje, que ya está sentenciado, no es una difamación decir su apellido. Él ha sido sentenciado por espionaje, él actualmente está en la base naval. Él está sentenciado, ya ha sido el año 2012, 2013. Yo ya estaba ejerciendo cuando ocurrió ese caso lamentable. Ah, ¿no? Ariza. Él ya ha sido condenado por traición. Bueno, pero no estábamos en el contexto de un conflicto, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, ese tipo de actos son muy comunes, ¿no? Ariza, pero la Constitución exige que sea en el marco de un conflicto internacional. Sí, ahí sí es cierto, sí, claro, o sea, tiene que haber ese marco. Claro. Si no, el espionaje, que es algo usual que los países hacen, es más, cuando Estados Unidos le intervenía las llamadas a Dilma, y Dilma se quejó porque era Obama, el secretario John Kerry dijo, eso siempre sucede, o sea, cuando fue descubierto fue totalmente un caradura, eso siempre sucede, no te enojes, porque también se lo hizo a la presidenta alemana. Claro. Le pinchó el teléfono a la presidenta, eso ya saben que ustedes, si tú también me espías. Entonces, más o menos, claro, más o menos son prácticas, como bien dicen, pues los estados no tienen amigos, tienen intereses. Exactamente. ¿No? Doctor, yo quería hacer una pregunta en relación al caso de Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos no está bajo el Pacto de San José, y sin embargo el comentario a nivel internacional, en general, de defensores de derechos humanos y todo, es que realmente se vive un contexto de derechos humanos en Estados Unidos. Entonces, ¿qué podríamos decir al respecto? Que los que están, digamos, adheridos al Pacto de San José defienden, y los que no están, defienden, como el caso de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos es un estado excepcional bajo sus propias reglas, tienen otro sistema de justicia muy diferente al nuestro, tienen otra forma de pensar los latinoamericanos, creo que tenemos otra forma incluso de entender la justicia, ¿no? Me parece a mí que por la barrera del idioma, la barrera también cultural y social que tienen los Estados Unidos, nos impide a nosotros tratar de compararnos con ellos, ¿no? Ellos tienen otro tipo de manera de ver cómo se administra la justicia por jurados comenzando, la justicia comunal, el common law, todas esas prácticas pues son muy ajenas a nosotros. Entonces, pretender comparar nuestra sociedad con la sociedad americana, nuestro sistema de justicia con el sistema americano, tiene serias limitaciones, ¿no? Es como cuando los penalistas, algunos dicen, no, bueno, pero en Alemania sí funciona, sí, pero Alemania no es el Perú, pues. Claro, eso lo podemos entender, pero Pero no se trata de comparar, no, el punto aquí no era comparar, doctor, el tema era que realmente ellos consideran justo la pena de muerte cuando se comete, digamos, cierto tipo de actos criminales, ¿no? Así es. Porque ellos dicen están en la defensa del derecho humano de la víctima.
Tienen una teoría de que hay tipos de criminales que no van a responder a ningún tipo de testigo para cambiar de conducta. Sí, no cambiar de conducta. No sé si eso lo dijo Roxin. ¿Quién lo dijo? Jacobs. El derecho penal del enemigo. O sea, él entiende, el doctor Jacobs, profesor alemán, entiende que hay ciertos elementos de la sociedad que ya no tienen remedio, que no tienen una capacidad de resocialización, reinserción y rehabilitación, por lo cual ellos son enemigos de la sociedad y tiene que retirarse de la misma, como un fruto podrido que va a podrir el resto al resto, y eso al final lo único que tendría es que tengamos únicamente parias sociales, ¿no? No comparto ese tipo de planteamientos, yo lo respeto mucho, entiendo que hay una necesidad de combatir el crimen, hay una necesidad pues de no estigmatizar, pero sí lograr combatir este tipo de delitos y estas serias complicaciones que tiene nuestra sociedad, pero el tratar de estigmatizar a las personas lo único que logra es que generemos resentimientos, generemos rechazo ante ciertos sectores sociales y a veces hasta estigmas, ¿no? Por ejemplo, yo alguna vez leía que en Alemania, precisamente donde el derecho penal del enemigo se ha puesto en práctica bajo ciertas políticas de Estado, la mayoría de presos en Alemania son turcos, son africanos. El preso alemán es el menor concurrencia tiene en el país, donde son mayoritariamente de esa nacionalidad. Hay que tratar de verlo, ¿no? También está, bueno, y creo que ya no va a alcanzar el tiempo para hablar del famoso sistema Bukele, ¿no? El famoso sistema Bukele. Sí, me interesa mucho el tema y para allá, quiero ir cerrando, solamente picando la pelota, porque seguramente con el doctor tendremos otra oportunidad. Me interesa mucho el tema de la sociedad y también el derecho penal, cómo responde a cierto tipo de sociedades, porque en el Perú no tenemos lo que tienen los Estados Unidos, que es los serial killers, ¿no? O sea, no tenemos eso, o tal vez sí haya habido, pero lo que yo sé es que en el hemisferio norte, ¿no? En el hemisferio norte, el serial killer, el asesino en serie, no es un baladí, no es algo que no exista, pero en la realidad latinoamericana, en el Perú, no es algo que se vea, ¿no? Tiene que ver mucho, según me he podido informar, a ciertos estándares educativos principalmente, ¿no? Personas que consideran pues este tipo de asesinatos y delitos como un reto, porque saben que la policía también los va a perseguir, saben que ellos se creen en una especie de seres invulnerables, y en nuestro país pues lamentablemente ese tipo de desarrollo intelectual y desarrollo también de la policía no es tal, por lo cual nuestros problemas son otros. Doctor, y para ir concluyendo, ¿qué le parece a usted las nuevas medidas del Poder Ejecutivo? Ya nos había adelantado acerca de estos grupos operativos especiales, del GOREX, el GEIM, pero también tenemos una CONASEC que al parecer no está funcionando. Entonces, ¿realmente vamos a ver resultados, doctor? ¿Qué opina? Me parece que no. Yo lamento mucho eso, no es la primera vez, somos especialistas lamentablemente en nuestro país de crear grupos especiales, de crear SARES anticorrupción, de crear SARES contra ciertos delitos de mayor incidencia, de crear grupos particulares, de crear fiscalías, ahora también van a crear fiscalías para este tipo de delitos, y al final no se dan los resultados. Lamentablemente estos grupos particulares, estos grupos supuestamente especializados, muchas veces pues tienen también limitaciones, ¿no? Como decimos, implica que el funcionario esté debidamente capacitado. Correcto, doctor. No sería usted la primera persona que nos advierte de eso en este set, que no tendría mayor resultado. Lo lamentamos, esperamos que... Y es algo que lamento realmente. Así es. Doctor, bueno, hemos llegado a la parte final del programa, amigos, y le agradecemos su presencia, pero también, por favor, ¿dónde lo podemos ubicar si es que alguien quiere comunicarse con usted? Muchas gracias. Bueno, me pueden encontrar en internet y mi fanpage, Estudio Vega Yapapazca. Somos unos abogados que ya tenemos ya más de 7 años de trabajo independiente, entonces estaba trabajando en un estudio y yo le agradezco la oportunidad que tengo de partir con ustedes. Gracias, doctor Rafael Vega Yapapazca, y esperamos contar con usted nuevamente. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Nos despedimos de su programa No Negociable.
Chao. Chao. Un programa de análisis jurídico y político sobre temas de interés nacional. No negociable. Con Paola Martínez, Jorge de Lama E Isabel Soto. aquí te brindamos información sin filtros ni compromisos, porque en No Negociable la verdad no está a la venta. Sabemos lo que te preocupa y lo analizamos desde un enfoque legal y también cristocéntrico. Sintonízanos todos los lunes y viernes a partir de las 5:30 de la tarde. Solo por Betel. Te acompaña.